Muy buenas a todos nuestros queridos oyentes, a nuestro querido público de ciencia. Les agradecemos mucho su atención a su podcast de confianza, su podcast donde hablamos de temas de salud con ciencia, su podcast favorito. Bienvenidos a Células Presentadoras. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante para la salud de todos, ya que en capítulos anteriores platicamos sobre inmunodeficiencias. En este momento discutiremos sobre una de las enfermedades que ha causado muchos estragos en el mundo y en nuestro país. Así es, mi querido compañero. El Latin American Group for Primary Immunodeficiency 16 en su más reciente informe reveló que de un total de 3.321 pacientes registrados en 12 países de América Latina, entre ellos México, los síndromes de inmunodeficiencias bien definidos contaron con 22.6% de todas las inmunodeficiencias primarias, inmunodeficiencias por alteraciones genéticas. El registro de inmunodeficiencias primarias en pacientes mexicanos realizado por el grupo de García Cruz y colaboradores reportó que de 171 casos de inmunodeficiencias primarias registradas en el Instituto Nacional de Pediatría. El número total de pacientes con síndrome de inmunodeficiencias bien definidos fue de 36% y de estos hubo 7 casos, que equivalen al 4% con esta enfermedad. Esta enfermedad afecta entre 1 y 10 de cada millón de recién nacidos vivos con una esperanza de vida de 15 años sin tratamiento. Mi nombre es Malinzi. El mío es Ismael. Yo soy Marina. Yo soy Ángel. Soy Tania. Y yo, Henry. Y el día de hoy hablaremos sobre el síndrome de Wiskott-Aldrich. Empezamos. Con ustedes, el podcast con mejor cobertura de información científica en ciencias de la salud. Células Presentadoras. Está comenzando. El síndrome de Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia primaria con un patrón de transmisión hereditario ligada al cromosoma X. Es causado por mutaciones en el gen que codifica la Wiskott-Aldrich Syndrome Protein, el cual es un regulador clave de la señalización y reorganización del citoesqueleto en las células hematopoyéticas, es decir, las células que producen glóbulos rojos. Las mutaciones en WASP dan lugar a un amplio espectro clínico que van desde una baja cantidad de plaquetas, una disminución en la capacidad del cuerpo de combatir infecciones y otras enfermedades, hinchazones en la piel y alta susceptibilidad al desarrollo de tumores y manifestaciones autoinmunes. El Expert Committee on Primary Immunodeficiencies of the International Union of Immunological Societies llevó a cabo su última reunión en junio del 2009, en donde la enfermedad de Wiskott-Aldrich se clasificó en el grupo de otros síndromes de inmunodeficiencias bien definidos. Es interesante, pero ¿por qué se llama síndrome de Wiskott-Aldrich? Bueno, yo te cuento. En 1973, Winston descubrió 3 hermanos con trombocitopenia congénita, diarrea con sangre, eczema e infecciones recurrentes del oído. 17 años más tarde, Aldrich identificó una familia con múltiples hombres afectados, lo que demostró la herencia ligada al cromosoma X. ¿Y cómo se origina este síndrome? Bueno, esta enfermedad se origina cuando existe una alteración molecular en la WASP, secundaria a una mutación en un gen que codifica para ella. El gen WASP se asigna a la región XP 11.22 y a la 11.3.41, y esta codifica una proteína de 502 aminoácidos que se expresa exclusivamente para las células productoras de glóbulos rojos. La WASP es un miembro de las proteínas que participan en la transducción de señales desde la superficie celular al citoesqueleto de actina. Oye, ¿pero por qué es tan importante esta Wiskott-Aldrich Syndrome Protein? Bueno, para iniciar, el PWAS se expresa únicamente en células hematopoyéticas,
células productoras de glóbulos rojos, como las células progenitoras hematopoyéticas de la médula ósea, que están regidas por la CD34 positivo. Además, hay evidencia de que las PWAS juegan un papel en la regulación del citoesqueleto de actina en las células hematopoyéticas. Otros homólogos de la familia PWAS incluyen la NWAS para células neuronales y la WAF, que es Verpolin proteína homóloga. Todas las proteínas de esta familia contienen una característica de dominio C-terminal, que esta es capaz de activar la proteína relacionada con la actina, que es la ARF23, un complejo para iniciar la formación de nuevos filamentos de actina. La ARF02 es capaz de mediar la polimerización de nuevos filamentos de actina. La PWAS se une a la CD42, la cual es una GTPasa que es necesaria para la formación de actina, que contiene extensiones flipoidales en los fibroblastos y macrófagos. La WASP también puede traducir señales de receptores de proteínas de tirosinquinasa a través de su interacción con la NSK y la GRB2. Eso explica muchas cosas en realidad. Pero, ¿qué manifestaciones clínicas tiene un paciente con este síndrome? Bueno, pues las manifestaciones clínicas del síndrome de Wiskott-Aldrich pueden estar presentes desde el nacimiento y en un inicio consisten en pequeñas manchas rojas conocidas como petequias, moretones y diarrea con sangre, y es un riesgo elevado de hemorragia intracraneal durante el parto vaginal, hemorragia posterior a la circuncisión, lo cual puede ser una clave para el diagnóstico temprano. Las características clásicas del paciente con el síndrome de Wiskott-Aldrich son hinchaciones en la piel, conocidos como eczemas, igual a falta de plaquetas y plaquetas pequeñas, así como infecciones incluyendo las de la piel, por supuesto, infección media en el oído con drenaje de material purulento, neumonía causada por bacterias, las cuales pueden presentarse desde los primeros 6 meses de vida, y se ha reportado un mayor riesgo para el desarrollo de la autoinmunidad y linfomas en estos pacientes. Sí, es muy peligroso, sobre todo porque debido a la profunda inmune celular y humoral, las infecciones son manifestaciones comunes del SWA. Es muy cierto. Es por ello por lo que tienden a tener enfermedades infecciosas muy graves. Sí, y eso no lo es todo. Entre las manifestaciones clínicas del síndrome de Wiskott-Aldrich, las hemorragias ocupan un 80% de los casos y van desde epistaxis o hemorragias nasales, que estas ocupan el 16%, petequias, que son manchas moradas pequeñas, y púrpura, que son manchas moradas grandes, que estas ocupan el 78% de los casos, así como hematemesis o vómito con sangre y melena, que son defecaciones con sangre oscura, que ocupan el 28% de los casos, hemoptisis o tos con sangre, que estas representan el 6% de los casos, y hemorragia intracraneal, que representan el 2% de los casos, las cuales, pues como sabemos, ponen en riesgo incluso la vida. Esto es muy peligroso, porque la muerte en el 21% de los casos del síndrome de Wiskott-Aldrich es causada por hemorragias. El extremo en los pacientes con este síndrome desde la etapa de lactante y la infancia se desarrolla hasta en el 80% de los casos, y es igual tanto en severidad como en persistencia, y en su forma más grave puede ser resistente al tratamiento, puede persistir hasta la edad adulta y así facilitar infecciones oportunistas en la piel. Entonces, ¿cómo diagnosticamos este síndrome? Bueno, pues este síndrome de Wiskott-Aldrich debe sospecharse en pacientes varones con hemorragias, eczemas moderados o graves e infecciones recurrentes que pueden ocurrir desde el nacimiento, como habíamos dicho anteriormente. El diagnóstico se corrobora con exámenes de laboratorio, desde una biometría hemática, una plaquetopenia y un volumen plaquetario bajo. Por citometría de flujo, el número de linfocitos circulantes puede ser normal, discretamente disminuido o francamente disminuido a expensas de los linfocitos T. Los linfocitos B pueden estar normales o moderadamente disminuidos.
Los niveles de inmunoglobulina G se encuentran frecuentemente normales. La inmunoglobulina M puede estar aumentada o disminuida y las inmunoglobulinas IgA e IgG se encuentran elevadas. La anemia hemolítica con CUMS positivo es un hallazgo frecuente. El diagnóstico definitivo es mediante la detección de la mutación en el gen WASP. ¿Cómo tratamos esta horrible enfermedad? Bueno, los avances en la nutrición, la terapia antimicrobiana, el uso profiláctico de gamma-globulina intravenosa y el trasplante de médula ósea o célula de cordón hacen que los pacientes con síndrome Wilson-Hundrich tengan una esperanza de vida más prolongada debido a las hemorragias presentes en los pacientes. La anemia por deficiencia de hierro es común, por lo tanto, la suplementación con hierro es parte importante del tratamiento. También la evaluación oportuna del tipo de infecciones, tanto por bacterias, virus u hongos, es esencial para la terapia antimicrobiana rápida y oportuna. El tratamiento preventivo con gamma-globulina intravenosa es indicado por todos los pacientes sin infecciones bacterianas frecuentes, además de que las inmunoglobulinas séricas en estos pacientes se catabolizan más rápido, por lo que las dosis profilácticas recomendables es de 400 mg por kilogramo al mes. Si el eczema es especialmente grave, puede requerir tratamiento con antibióticos, ungüentos y cremas con esteroides. Las transfusiones con plaquetas deben evitarse, a menos que el sangrado sea muy grave, es decir, que no se pueda manejar con medidas como las hemorragias del sistema nervioso central. Sin embargo, en la actualidad, el único tratamiento curativo es el trasplante de células madre hematopoyéticas de un donador idéntico. Si no hay un donador disponible, el trasplante de células madre hematopoyéticas de cordón umbilical es otra opción terapéutica. Un trasplante con quimerismo completo, es decir, con células genéticamente diferentes de otra persona, conducen a la restauración completa de las funciones inmunológica y hemostáticas. Sí, exacto, pero ¿existe otro tratamiento además de ese? Es verdad, el International Bone Marrow Transplant Register y el National Marrow Donor Program han registrado 170 pacientes con SWA sometidos a trasplantes de médula ósea entre 1986 y 1996, 45 de los cuales fueron de donador no relacionado. La mayoría de los niños recibieron trasplante antes de cumplir 5 años, fueron 79% del total de los niños. Los mejores resultados obtenidos post-trasplante fueron obtenidos en los pacientes que tenían como donante un hermano con HLA compatible. Sin embargo, la enfermedad del injertos contra huésped fue el responsable del fracaso de al menos una cuarta parte en estos pacientes y se observó solo en pacientes con donador no relacionado. Y no hay que olvidar la terapia génica. Es verdad, se ha utilizado vectores retrovirales basados en el virus de la leucemia murina para el tratamiento del síndrome de Wiskott-Aldrich. Recientemente se inició en Alemania un ensayo de terapia genética en pacientes con el síndrome usando MLB derivado, que es un vector retroviral y que codifica del cDNA del BWA. Los resultados de los primeros 2 pacientes, 18 meses después de terapia genética, han demostrado mejoría en el fenotipo clínico, corrección de la trombocitopenia y resolución del eczema y la autoinmunidad. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de vida de una persona con el síndrome de Wiskott-Aldrich? La esperanza de vida sin tratamiento definitivo para los niños con SWA era de 3.5 años. En la actualidad, con las nuevas terapéuticas utilizadas, la esperanza de vida es de más de 20 años. Las causas de muerte se han mantenido a lo largo de los años: infecciones, hemorragias
y neoplasias. Entonces, recapitulando un poco, sabemos que el síndrome de Wiskott-Aldrich es una inmunodeficiencia primaria ligada al cromosoma X debido a mutaciones en el gen WASP, que su prevalencia es de un caso por cada 1.000.000 de nacidos vivos. Su cuadro clínico se caracteriza por trombocitopenia, anemia, eczema, infecciones tempranas y graves en diversos órganos. El diagnóstico es clínico con la ayuda de los estudios de laboratorio y se confirma con la identificación de la mutación genética, el diagnóstico y el inicio temprano de tratamiento basado en el uso de antimicrobianos HIV y el trasplante de médula ósea pueden prolongar la esperanza de vida a 20 años. Por esto y más, hay que tener mucho cuidado y tener chequeos médicos de rutina para poder identificar estas enfermedades en una fase temprana y no esperar a que nos sintamos muy mal para acudir al doctor. Debemos ser conscientes de que existen muchas enfermedades que quizás no conozcamos y es importante hablar de ellas porque así nos informamos y nutrimos nuestros conocimientos. Y así quizá podremos ayudar a alguna persona que quizás lo padezca, darle algunas recomendaciones para que vaya a un especialista y explicarle que no siempre una enfermedad como esta significa el fin de todo. Bueno, gente bonita, sin más por agregar, esto ha sido todo por nuestra parte y esperamos que, aunque sea un poco de esta información, se quede con ustedes, que se cuiden y que no tomen su salud tan a la ligera. Recordemos que una vida digna es derecho de todos, pero también responsabilidad de todos. Cuídense, tomen agua, revisen su glucosa y nos vemos hasta el siguiente capítulo de Células Presentadoras. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Las células presentadoras se despresentan. Adiós.